Buenas noches con todos. Este es un proyecto de vinculación. Soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja y en este momento les voy a dar un taller acerca de la garantía de los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información, en la cual les voy a demostrar lo que son normas jurídicas en base al COIP y a la Constitución del Ecuador. En esto también nos vamos a encontrar y les voy a explicar más o menos lo que se trata los derechos digitales también. Estén muy atentos y comenzamos. A ver, sí. Bueno, como lo mencionaba antes, esto es un proyecto de vinculación en el cual nosotros, los estudiantes, tenemos que hacer una clase de talleres en lo cual explicamos a la sociedad y a los jóvenes los que son los derechos digitales. Entonces, voy a hablar un poco del tema. Como las normativas que nos han permitido la Universidad de Loja, tenemos dos, en la cual nosotros podemos sacar nuestra información y podernos guiar para este trabajo. Para ello, he tomado dos normativas, las que son la Constitución de la República del Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal. De eso me he basado toda mi investigación y también usé un poco de la información del Internet para poder reflejarles el tema y poderles hacerles comprender de mejor manera este trabajo. Tenemos en el Ecuador que todos los ciudadanos del Ecuador y del mundo entero necesitamos normas y leyes las cuales nosotros como seres humanos tengamos respaldo de todos nuestros medios digitales y las redes sociales, permitiéndonos así navegar libremente por la red. Nosotros hoy en día tenemos libertad de usar el Internet. Podemos usarlo en consolas de videojuegos, en teléfonos, en computadoras, en iPads, tablets, diferentes formas. Nosotros como seres humanos tenemos el derecho de poder entrar a una red, entrar a la red social, entrar a diversas páginas en el Internet. Claro que es bajo nuestro criterio y nuestra forma de vida que nosotros podamos manejar bien el Internet y no caer en redes de estafadores, de extorsionadores o de personas que a nosotros nos puedan perjudicar como seres humanos. Entonces, el hecho de que podamos tener libertad en podernos conectar hacia múltiples plataformas virtuales, quiere decir que nosotros tenemos mucho campo abierto, tenemos un campo súper abierto, pero es bajo nuestra responsabilidad saber usar el Internet de manera adecuada. Entonces, en el Ecuador, el 61,2% de los niños y adolescentes de entre 5 y 15 años utilizan la web. Para ello, es fundamental que exista un marco regulador y sancionador específico para evitar que se conviertan en víctimas fáciles de pederastas, sexting, cyberbullying, grooming, morphing, etc. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros a veces, como padres de familia, dejamos nuestro teléfono, nuestra computadora a nuestros hijos para que ellos puedan distraerse, sin nosotros poder darles una guía necesaria. Es muy frágil esto, muchachos, porque nosotros tenemos, como les mencioné antes, un mundo abierto en el Internet. No sabemos del otro lado de la pantalla con qué persona nos vamos a topar o nos pueda borrar nuestras cuentas, manejar nuestras cuentas bancarias también, y en muchos casos poder usar a nuestros hijos para cosas malas, ya sea incitándolos
a malos usos del Internet o querer sabotearlos o extorsionarlos, meterles miedo. Entonces es importante a nosotros, como padres de familia, como hermanos mayores, como primos mayores, poder nosotros guiar a nuestros hijos, a nuestros primos, a nuestros hermanos menores a saber lo que es el Internet, a saber qué puede conllevar una mala acción y qué puede pasar si nosotros no tenemos una guía con ellos, ¿sí? Eso es muy importante, porque puede perjudicarnos más que todo a nosotros como padres o como hermanos mayores o como a los niños también. Entonces, eso es muy importante que nosotros tengamos, que existan varias trabas en el momento de poder dejarlos libremente a los niños pequeños en el Internet, porque ahora hay mucha información y a veces la información no es la realidad, no es lo que de verdad se ve. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese tema porque podemos perjudicar, nos podemos perjudicar nosotros también. Como derechos digitales también tenemos que la libertad de expresión está considerada como esencial para el desarrollo y la protección de los derechos humanos. Nosotros tenemos el derecho de poder expresarnos libremente mientras no hagamos daño a nadie. Nosotros, los menores, los adultos, los bebés, todos tenemos derecho de tener la expresión libremente, de poder comunicarnos libremente, de poder expresar nuestros sentimientos, de poder mostrarle al mundo cómo nos sentimos hoy en día. Y hay ahorita muchas clases en donde todas las personas LGTB, diferentes personas se expresan de una manera diferente. Las mujeres feministas buscan poder expresar sus sentimientos de manera libre, aunque también esto conlleva ciertas normativas que tenemos que seguir, porque también en la vida no es que tampoco todo es simplemente libertinaje, tenemos que tener reglas, debemos tener reglas. Cuando se vetan las páginas, contenidos o el uso de las redes sociales, se incurren en violaciones de los derechos de comunicación, libertad de expresión, información y asociación. Nosotros como jóvenes podemos darnos cuenta también que en el momento en que nosotros, usando el Facebook, por ejemplo, comentamos una grosería a un amigo, a un conocido, o simplemente nosotros creyendo que podemos tener una libertad de expresión adecuada, damos un mal comentario, nosotros somos vetados de Facebook. Nosotros somos vetados de las redes sociales temporalmente, porque en realidad no podemos expresarnos de esa manera. Nosotros, como les expliqué, nosotros tenemos libertad, pero toda la libertad también tiene sus reglas. Hay que ser pasivos, hay que ser un poco más conscientes, saber hablar y saber expresarse. No podemos ir contra la vida porque no sabemos cómo la otra persona se puede sentir, no sabemos cómo ella lo va a tomar y los problemas que puede conllevar. Entonces tenemos que saber nosotros que tenemos libertad de expresión, sí, es muy importante. Tenemos el derecho a tener la expresión, pero tenemos que saber hasta dónde lo podemos hacer, qué clases de expresiones podemos usar y qué palabras podemos usar también. Eso es muy importante. Siguiendo con lo que es los artículos, en el artículo 66, numeral 21 de la Constitución del Ecuador, nos señala que el derecho a la inviolabilidad y el secreto de la correspondencia física y virtual, esta no podrá ser retenida, abierta ni examinada, excepto en los casos previstos en la ley, previa intervención jurídica y con la obligación de guardar el secreto de los asuntos ajenos al hecho que motive su examen. Este derecho protege cualquier otro tipo o forma de comunicación. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que nosotros, como usuarios de la red, como usuarios de todo lo que es digital, hoy en día debemos exigir que nuestras intimidades, nuestras fotos, todo debe ser guardado. Todo tiene que ser bien conservado ante todas las redes sociales. Pero ¿qué es lo que nos explica en este artículo? Nos explica que en caso de que nosotros estemos haciendo cosas malas, fraudulentas, extorsiones, en este momento va a hacer que la ley entre a nuestros datos y ella pueda sacar la información necesaria para poder darnos la pena que nos corresponde.
Bueno, seguimos. Antes de continuar con los artículos establecidos del COIP y la Constitución del Ecuador, quiero agregar también que los derechos digitales son una extensión de los recursos humanos durante la era digital. Su finalidad es proteger y garantizar la seguridad de las personas cuando ellas se conectan al Internet. De ello también contamos con lo que es el derecho al olvido, también con la libertad de expresión digital y también con la protección de datos. Eso es hoy en la época actual, la cual es caracterizada por la conectividad a la red. Es necesario que las leyes ecuatorianas y de todos los países se adapten para proteger los derechos digitales de las personas. Esta clase de garantías son esencialmente una extensión de las recogidas dentro de la Declaración de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Ellas son adaptadas a la era del Internet. A pesar de que su importancia, no existe un convenio internacional que recoja estos derechos en un documento único. Las tecnologías de hoy en día de la información y la comunicación han cambiado la forma en que se vulneran los derechos humanos, fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información o el derecho a la privacidad, dejando a las personas más expuestas. Es por eso que se requiere garantizar los derechos digitales. Es muy importante saber también que los derechos digitales, muy ligados a la libertad de expresión y la privacidad, son aquellos que permiten a las personas acceder, usar, crear y publicar medios digitales, así como acceder y utilizar sus ordenadores y otros dispositivos electrónicos y redes de comunicaciones. Aunque no existe una carta única de derechos digitales, en líneas generales son: para esto, daré una leve introducción a todo que podemos contar como derecho digital, también como una visión a la importancia de los derechos digitales como tal. Como ellos tenemos el acceso universal e igualitario al Internet. De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, el INEC, en el 2020, un poco más de la mitad de los hogares en Ecuador tuvo una conexión a Internet, dejando así el 61,7% en el área urbana y 34,7% en el área rural. Eso es muy importante, y aunque es un gran salto adelante, esto no es suficiente, ya que el uso de la tecnología viene aparejando de importantes cambios culturales, económicos y también profesionales. Las personas necesitamos navegar por la web sin importar sus ingresos, su ubicación, discapacidades y sin un acceso asequible y sencillo de utilizar. No se puede disfrutar plenamente de ciertos derechos, como la libertad de opinión, por lo que es esencial abatir la brecha digital. Nunca olvidemos eso. Tenemos que tener muy pendiente eso para no confundirnos. También contamos con el derecho al anonimato, que ella sirve para realizar transacciones fiables y seguras en línea. Hay que cifrar ciertas comunicaciones. No obstante, en algunos países también están prohibidas, ya que esto es ilegal, por lo que se vulnera este derecho. También contamos con la importancia de los derechos de un ciudadano digital. ¿Qué les voy a comentar de esto? Que en la actualidad la humanidad vive un importante desarrollo científico y tecnológico, pero con este gran avance se apremia que se establezcan y respeten los derechos digitales de las personas. Estos derechos sirven para que los seres humanos se desarrollen íntegramente dentro del mundo digital. Muchos son considerados como parte de los derechos humanos y entre sus características se encuentra la universalidad, por lo que es importante integrarlos a la legislación de todos los países. Para defenderlos es importante contar con profesionales capacitados, con especializaciones como la maestría en Derecho Digital, es decir, la UNIR del Ecuador. Aunque es un campo relativamente nuevo de la abogacía, cada vez cobra más importancia. Debemos entender que defender los ciberderechos e impulsar nuestras leyes para prevenir la ciberdelincuencia
tendría que ser una prioridad en las naciones, en todos los países y ciudades. Los derechos humanos de las personas no pueden asegurarse mientras no se controlen sus posibles violaciones a través de la red. Debemos tener mucho cuidado con las páginas en las que visitamos. Debemos tener mucho cuidado y tener mucha conciencia para poder realizar una buena navegación en el Internet. Como también tenemos el derecho a la no discriminación en el mundo digital. Los gobiernos tienen que asegurarse de que las empresas no utilizan sesgos discriminatorios en los datos y algoritmos. Al mismo tiempo, se requiere promover la digitalización de las personas mayores y con discapacidad. Más adelante les daré unos tips o qué podemos hacer para que esto se pueda disminuir, ya que si usamos la conciencia y podemos guiar a las personas mayores, esto va a cambiar. En Ecuador está garantizado el derecho de acceso a la información, sin discriminación por sexo, edad, recursos económicos, nacionalidad, etnia o lugar de residencia. Y esta política urge verse reflejada en la red, ya que las leyes deben ser estipuladas en todo ambiente, en cualquier aspecto de la palabra, ya que así podemos liberarnos de cualquier tipo de extorsión o estafa. Para eso les voy a dar una breve introducción o comentarles acerca de qué hacer si soy una víctima de extorsión. Primero, guarda todas las pruebas que tengas. Pueden ser los chats, los correos electrónicos, las capturas de pantalla y cualquier tipo de contenido que te pueda ayudar o aportar la información a los peritajes informáticos para presentarlas en una fiscalía. Esto que les quiero decir también sirve para la sextorsión, que es la extorsión sexual. Esto hará que la persona que te esté realizando el daño pueda ser sancionada con la respectiva sanción que ella se merezca y con la debida pena. Más adelante les hablaré un poco sobre lo que es el COIP y la Constitución ecuatoriana también, para que podamos estipular algunos artículos y las penas de aquellas fallas digitales. ¿Cómo podemos prevenir las extorsiones en las redes sociales? Para prevenir una llamada de extorsión, te recomiendo lo siguiente. Tengamos muy en cuenta lo que voy a decir en este momento, ya que así podemos liberarnos de cualquier tipo de extorsión o estafa. Primero, no confíes en llamadas en las que te aseguran que ganaste un premio supuestamente. Aquellas que dicen, ay, usted se ganó una camioneta, necesitamos su información, necesitamos su número de cédula, necesitamos... En el momento de ahora, a usted dice sí, le están vendiendo o metiendo en cualquier problema, así que tenemos que tratar de evitar eso. Evita publicar información personal o familiar en las redes sociales. Para esto puedes conversar o reunirte con tu familia y amigos para comentarles sobre los mecanismos que usan los delincuentes para intentar extorsionar, para poder así evitar que ellos también caigan en las redes de estos estafadores. Hay que tener mucha conciencia, ya que no podemos saber qué puede pasar luego o a dónde puede conllevar estos problemas. Les voy a comentar un poco de lo que son, qué son las extorsiones en línea. Esto también es muy importante. Detallo, detallo muy minuciosamente que para este tipo de fraude se utilizan perfiles falsos en las redes sociales, con el objetivo de ganarse la confianza de las víctimas y obtener sus datos personales, confesiones y hasta fotografías íntimas, que después se utilizarán para extorsionar y obtener dinero a cambio de no publicarlas. Esto quiere decir que muchas personas a veces, en nuestros niños, a personas que no tienen un buen uso de la era digital, se hacen amigos, les ofrecen millones de cosas tan bonitas y los hacen caer en sus redes, para así poder extorsionarlos de alguna manera. Y más que todo, que ellos tengan miedo de poder usar las redes sociales. Por eso, más adelante les comentaré muchas cosas aportando al tema. Y en este momento, si hay alguien que quiera aportar con alguna anécdota, alguna historia, que pueda ayudar al tema, hacerle comprender a los demás presentes, pues bienvenido sea. Nomás me alza la mano y yo le doy el espacio para que ella pueda conversar con nosotros, o él pueda conversar con nosotros.
Ok, tenemos a Molina León Kenya. ¿Qué nos puede aportar usted, señorita? Hola, buenas noches. Yo tengo un comentario acerca del tema. Tengo una amiga que ella me comentó hace poco, ella sufrió y fue víctima de extorsión en donde a ella y a su familia le pedían dinero, eh, ya que ella contaba con tierras, su familia tenía negocios y tenían recursos, ya que tenían trabajos en diferentes empresas y ellos habían creado, habían planificado tener una vida tranquila. Entonces estos extorsionadores empezaron a seguir sus rastros, sus redes sociales, les comenzaron a enviar mensajes, fotos, les comenzaron a chatear, a pedirles que envíen dinero. Entonces que si ellos no lo hacían, si ellos no enviaban el dinero, iban a hacerle daño. Comenzaron a mandarles incluso fotos de todo lo que ellos hacían, iban a buscarlos. Entonces le comentaron que si ellos no cooperaban, podían tener consecuencias muy graves. La verdad, vivir con eso da mucho miedo, ya que todos nosotros podemos ser víctimas de eso. Y a mí me llamaba mucho la atención cómo tenían información de ellos, ya que sacaban todo eso de sus redes sociales e incluso tenían fotos de ellos, de la familia, y eso de verdad que preocupa mucho. Entonces ellos ya no sabían qué hacer, estuvieron muy preocupados e incluso tomaron la decisión de irse del país por muchos meses, por lo que hasta incluso llegaron a agredirlos, llegaron a dejar amenazas constantes fuera de su casa y no pudieron acudir a nadie por miedo de las cosas que ellos podían hacer, por miedo a las advertencias que les habían dado. Entonces es muy feo tener que vivir con algo así. Entiendo. Como lo he comentado antes, nosotros debemos tener mucha precaución al poder abrir las páginas o a veces saber con quién estamos hablando en el Facebook o a quién hemos agregado al Facebook, ya que no son personas confiables. Más adelante, Kenjita, te podré decir más o menos qué podríamos hacer y a dónde podemos acudir. Nunca te olvides que siempre hay que denunciar a este tipo de personas, ya que no podemos saber hasta qué instancia pues, se puede llegar a esto, ya que muchas, muchas personas también han tenido que salir del país para poder vivir una vida tranquila. Y entonces hay que tener mucha precaución, hay que tratar de no enviar mucha información a personas que no conocemos, saber manejar un poco las redes sociales, mantener, por ejemplo, un perfil bajo, por así decirlo, y eso, tener mucha precaución. Igual más adelante les voy a explicar a todos los presentes unos artículos del COIP, como me lo mencioné antes, y unos artículos de la Constitución, también para poder avanzar en este tema específico. Así que vamos a seguir con la exposición. Jurídicas del Ecuador. En el COIP, ¿qué es el COIP primeramente, muchachos? El COIP es el derecho de ejecución de penas y medidas cautelares en lo que es materia penitenciaria. En ello entran diversas como tránsito, violencia, estafas, extorsiones, entre otros. ¿Qué quiero decir con el COIP? El COIP es un libro en el cual está estipulado diferentes normas y leyes en las cuales cada quien que las violente recibirá una pena. Puede ser de 2 a 3 años o depende en cuál esté basado el artículo que ustedes han hecho este problema. Entonces, en el COIP nos encontramos con el artículo 178, que es la violación a la intimidad. Eso quiere decir que la persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe y reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio, video
objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, esta será sancionada con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años. ¿Sí? Eso debemos tener muy en cuenta, ya que podemos ser víctimas de un fraude y por el mal uso de las redes sociales también podemos llevar pena. ¿Sí? No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y video en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto ante la ley. Ahora, en el artículo 230 del COIP, nos dice también que se sancionará con 3 a 5 años de pena privativa a quienes utilicen estos datos y los publiquen. O sea, nosotros no debemos, el uso de las redes sociales debe ser muy cauteloso. Eso sí debemos tener muy en cuenta porque podemos ser víctimas de fraudes. Podemos ser víctimas de personas que no tienen las mismas intenciones que nosotros. Ahora, con el derecho a la intimidad digital. Las tecnologías de la información y la comunicación están cada vez más vinculadas con la vida privada de las personas. Por ello, se ha hecho urgente proteger a la gente de la vigilancia innecesaria. ¿Sí? Que otras personas puedan entrar a nuestra computadora, eso no se debe permitir. A robar nuestra información, a querer usar nuestros perfiles, a querer conectarse con otras personas para pedirles plata, para pedirles ayuda, y nosotros no somos conscientes de eso, eso va a ser penado. Es necesario controlar que los dispositivos digitales de videovigilancia, de grabación de sonidos y los sistemas de geolocalización se utilicen de forma adecuada y sin violentar la intimidad de las personas. Todo, cuando uno pone cámaras de vigilancia en su casa y usted es el propietario de su hogar, debe ser usted quien las maneje. No puede haber personas que no tengan nada que ver con usted, que le estén viendo qué usted hace o deja de hacer en su casa. Eso va a ser penado ante la ley también. Eso no se debe hacer. Debemos tomar conciencia en los medios digitales y usarlos responsablemente para no caer en las redes de estafadores que puedan perjudicar nuestra información íntima como social. Como les explicaba al principio, nosotros debemos tener cuidado a qué páginas nos metemos. Recuerden que hay muchos hackers en la red y nosotros podemos ser víctimas de estas estafas, podemos ser víctimas de estas extorsiones y en muchos casos poder que atenten con nuestra intimidad para poder hacer el uso que ellos quieran. Entonces, debemos mantener un poco la conciencia. Como les decía antes, debemos manejar las redes de una correcta forma, no dañar a nadie. Y si tenemos hijos pequeños, si tenemos hermanos pequeños, poder guiarlos de una buena manera, para que no caigan ante manos que los pueden dañar. Como conclusiones tenemos que debemos concientizar a las personas sobre el uso del Internet, para que puedan usar páginas seguras sin ningún miedo alguno. O sea, nosotros sabemos que el HTTPS es una página segura. Debemos tener mucho cuidado con las páginas que no tengan esto, ya que sufrimos de poder tener robos de información, tanto de cuentas bancarias como de información personal. Ser más estrictos en los usos digitales de nuestros hijos o hermanos menores, sabiendo que pueden estar en peligro. Ahora en este mundo se ven diferentes problemáticas. Hay gente que cada día se inventa algo nuevo y no sabemos con qué nos pueden salir. Entonces, controlar esto es muy importante, que tengamos conciencia en esto, que podamos llevar la situación de una buena manera, saber comunicarnos y hacer entender a las otras personas, porque a veces las personas no saben entender muy bien. Entonces debemos nosotros hacer un acto de conciencia y de poder explicarles el uso del Internet, para que ellos no puedan caer ante manos malas y no nos puedan perjudicar. Tanto familias como niños, hermanas, hermanos, es muy importante que tengan eso y recalquen eso en su mente y lo lleven de aquí en adelante. Se debe exigir las sanciones más fuertes para las personas que remetan con nuestra información
e intimidad digital. Se conoce que en el Ecuador a veces, cuando han tomado a una persona que ha hecho un daño, esa persona al momento puede salir de prisión. Entonces nosotros necesitamos que las leyes sean más fuertes con estas personas, ya que nosotros no podemos esperar que sea un hermano, que sea nuestra madre, que sea cualquier persona que nos estime, que usted estime mucho para poder hacer algo. Se debe exigir ante la ley que puedan hacer la mano más fuerte contra ellos, que no tengan tan fácil su salida, ¿sí? Y que puedan tener la regla correcta ante ellos, que se pueda poner mano dura y encarcelarlos el tiempo que sea necesario y que se tomen las acciones necesarias para que nadie pueda hacer, todos seamos amparados ante la ley. Cada uno tiene que ser amparado ante la ley. Entonces, eso es muy importante. También como otra conclusión tengo que debemos hacer campañas de conciencia a las personas para que puedan saber cuáles son los riesgos que ellos corren al querer robar información de alguna otra persona o poner en riesgo sus intimidades. Nosotros también no nos podemos olvidar que tenemos personas que hoy en día usan el Internet, adultos mayores, los cuales ellos a la, no están muy claros en lo que es el Internet. Pueden estar compartiendo su número de tarjeta, su código de tarjeta. Entonces debemos hacer una campaña en la cual nosotros podamos explicar esto a las personas mayores, a las personas que no tengan mucho uso de razón en lo que es el Internet. Entonces eso conlleva a poder englobar una información necesaria para que todos podamos hacer un uso correcto de la información del Internet, para saber a qué páginas podemos usar, para saber cuándo no vamos a ser atracados violentamente y nos roben nuestra información o nos pueden extorsionar, dejando así en roja nuestra información y nuestra familia también, porque al momento de ser extorsionados, corren riesgo su vida y la de su familia. Entonces debemos manejar con conciencia eso. Muchas gracias.